Agradecerle la invitación al pastor Rafa. Mi nombre es Pastor Eliseo. Soy de la iglesia Más Vida Cusco. Gracias por esta oportunidad que tú me estás escuchando y sé que va a ser de mucha bendición en este tiempo esta palabra que vamos a compartir. Me gustaría empezar con este título que di a este mensaje: de lo invisible a lo visible. Hay muchas personas que han fallecido sin haber sido nunca visibles. Cuando nosotros vamos al cementerio y vemos la lápida de un funeral y donde dice nació tal fecha y murió tal fecha, y no sabemos qué es lo que ocurrió en toda esa temporada que vivió. Quisiera hacerte la pregunta: ¿cómo quisieras que escriban en tu lápida cuando ya no estés en la tierra? ¿Cómo quisieras que te recuerden? Entonces, en esta historia de lo que vemos de un hombre que se llama Matías, había pasado de lo invisible a lo visible. Es interesante la vida de Matías. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que él toma el lugar de Judas. El lugar de Judas, él había empezado a asumir porque respondía a los requisitos que se había pedido en el momento de lo que Pedro habla. Me gustaría que me acompañes al libro de Hechos, el capítulo 1 y el verso 21. Dice de la siguiente manera: entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas. Está hablando Pedro. Entre los hombres que están con nosotros todo el tiempo mientras viajaba con el Señor Jesús. El verso 22 dice: desde el día que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros, el que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Interesante. El apóstol Pedro está diciendo: la persona que va a tomar el lugar de Judas es aquella persona que cumpla lo siguiente. Dice: desde el momento que fue bautizado Jesús. Número 2, tuvo que haber convivido con Jesús. Lo siguiente también tenía que cumplir: tuvo que haber estado presente en la resurrección de Jesús. Y por último, tuvo que estar presente en la ascensión de Jesús a los cielos. Era un hombre que no se había visto en toda la historia. Sabemos de los 12 apóstoles, conocemos a las personas, pero nunca hemos oído de la vida de Matías. Y en este instante Matías está pasando a ser una persona que va a cumplir junto con José estos requisitos. Es interesante que todos nosotros tengamos en cuenta, en algún momento, todas las buenas obras, todas las cosas que hemos realizado en la vida, se nos va a ser recompensada. La Biblia dice que el Señor no es deudor de nadie. Eso quisiera que ustedes entiendan, y todos los que nos ven: Dios no es deudor de nada. Y el verso siguiente, 23, dice: así que propusieron a 2 hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron: oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos cuál de estos hombres ha de ser elegido como apóstol para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado. Está hablando de Judas, que había abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. El verso 24 dice: después todos ellos oraron. ¿Quiénes ellos? Me gustaría responder con el mismo pasaje que está en el capítulo 1, que dice el verso 14, dice de la misma manera: todos se reunían y estaban constantes, unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, y varias mujeres y todos los hermanos de Jesús. Ojo, estaban los apóstoles, estaban varias mujeres, dentro de ellos está refiriéndose a la mamá de Jesús y los hermanos de Jesús. Entonces el verso 24 podemos decir: todos, pues todos ellos oraron. ¿Quiénes? Oraron los apóstoles, oraron las mujeres,
oraron los hermanos de Jesús y están tomando una decisión. Y el verso 14 puntualmente dice que todos estaban ahí juntos, unidos, perseverando, estaban constantes en la oración. Para tomar una decisión en la vida que tiene que trascender quizás años o va a tener que depender mucho en el futuro que viene, no puedes elegir por ti solo. Tú no puedes tomar decisiones en las cuales no sabes qué va a pasar mañana. El apóstol Santiago escribe en su libro y dice, nadie es dueño del mañana. El mañana no nos pertenece, a menos que pongamos y digamos de esta manera, si Dios lo permite, haré todas estas cosas. Pero muchos de nosotros nos tomamos el atributo de hacer cosas sin consultar a Dios. ¿Necesitaban que haya el sucesor de Judá? Sí necesitaban. Necesitaban estar completos. Pero en este momento nosotros vemos y observamos que ellos no toman así por así la decisión. Y la Biblia relata que había como 120 personas ya en ese entonces. O sea, 120 personas que habían aceptado a Jesús como su Salvador, como su Señor. 120 personas que habían decidido seguir el camino de Jesús. Seguir predicando, seguir haciendo lo que el Señor nos dejó, la gran comisión. Es interesante dentro de todo esto que nos puede ayudar, instar para una buena decisión. Hay que estar unidos a las personas con quien vamos a tomar la decisión. Y número 2, hay que estar en oración. Y la Biblia dice, en constante oración estaba. Y el verso 24 responde y dice, oh Señor, dicen en esta oración, oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has de elegir. Muéstranos, Señor. Una de las cosas que tenemos que hacer es entregarle a Dios todo lo que es de Él. Y una de las cosas que estamos aprendiendo antes de la elección de Matías, estamos aprendiendo que a Dios le están dejando la decisión, la voluntad, la soberanía de Dios va a obrar de una manera sobrenatural. ¿Sabes? Si a Dios pones en tu vida, estás poniendo en las manos más seguras el futuro que se viene para tu vida, para tu familia, para tu empresa y para tantas cosas que podemos decir. Consúltale antes de tomar una decisión grande en tu vida a Dios. Vuelvo a repetir, Dios es el que conoce el mañana. Nosotros podemos tener algo incierto. Podemos planificar por mañana. Podemos tomar decisiones por mañana. Señores, pero algo que quiero decirles es, el mañana quizás nunca llegue para tu vida. Es mejor entregar a las manos de Dios todo lo que se viene. Así como Pedro está tomando la iniciativa y dice, Señor, conoces cada corazón. Quizás veían a Matías, un hombre hecho y derecho, veían ahí a José, llamado Barsabás, el justo, pero quizás las intenciones de ellos no conocían. Y es necesario que ellos tenían que consultarle primero a Dios. Seguidamente dice el verso 26, entonces echaron la suerte y Matías fue elegido para ser apóstol con los 11. Echaron la suerte, esa palabra quizás a muchos de nosotros nos parece como algo, ¿cómo es posible que hayan echado una suerte? Y quisiera explicar un poco el contexto de lo que viene este término, la suerte. Los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían unas piedrecitas que se llamaban el Urim y el Tumim. Ellos echaban estas piedrecitas en el cual tomaban decisiones. Le entregaban diciendo, Señor, tú eres soberano. Tú puedes obrar en este tiempo, en este momento, en este instante de lo que se echa estas piedritas. Entonces elegían así. Tomaban estas decisiones.
de la misma cultura judía viene todo esto, imagino que el apóstol Pedro toma esta decisión de echar la suerte y le entrega a Dios la voluntad de que sea hecho. Entonces fue elegido ahí el apóstol quien tenía que tomar el lugar de Judas, porque Judas se había suicidado, había tomado la decisión por su vida, después de haber vendido a Jesús. Mis amados, en este momento y en este tiempo, quiero animarles a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes donde necesitamos entender que en algún momento vamos a pasar a ser visibles. Matías y José no los hemos conocido, pero ellos habían sido parte de lo que habían visto que Jesús fue bautizado, parte de lo que habían vivido con Jesús, parte de lo que habían estado en la resurrección de Jesús, parte en lo que habían estado en la ascensión de Jesús. Es interesante todo esto. Todo era invisible. Pero llega un momento para que ellos sean visibles. Para que uno de ellos, que fue en este caso Matías, tomó el lugar de Judas. Y después Pedro empieza a predicar y dice, varones hermanos, estamos completos, dice. Eso está hablando en el capítulo 2, verso 14. Dice, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 y les gritó a la multitud. Era necesario que estén todos completos. Y Matías fue contado con los 12 que completaron el apostolado. Muchos de nosotros queremos ser visibles. Muchos de nosotros queremos ser aplaudidos. Y muchos de nosotros, quizás tú que me escuchas, haces las cosas para que otros te halaguen, te den lauros. Pero hay muy pocas personas que trabajan detrás de la cortina, sin no hacer tantas cosas, como Matías, por ejemplo. Detrás de la cortina hacía todo. Y llegó un momento para que él tome el lugar que cualquier hombre haya querido tomar en ese momento. Tu testimonio va a responder a lo que se viene a hacer las grandes cosas. Quizás amas la posición, pero no amas servir. La Biblia dice, el que quiera ser grande, primero tiene que servir. Eso nos enseñó Jesús. Él no vino a ser servido, sino vino a servir, nos dice la palabra. Y Matías, vemos sirviendo toda una temporada, todo un tiempo en lo anonimato, pero luego sale a lo que es visible. A que este hombre nos puede enseñar tantas cosas, que tenemos que tener un carácter para estar en lo invisible. Tenemos que tener un buen testimonio para ser luego elegidos. Y el testimonio y los requisitos él había cumplido para ser el sucesor de Judas. Y me gustaría que tú entiendas dos cosas en esta mañana. ¿Cuál es la misión del apóstol? La misión de un apóstol en ese entonces era ser testigo de la resurrección de Jesús. Y como cristianos nosotros tenemos el distintivo, no solo de conocer a Jesús, no solo saber de Jesús, sino tener a Jesús en nuestro corazón. Podríamos tener un error grande de considerar a Jesús y de conocer a Jesús, que nació, que vivió y hizo milagros y luego murió. Podemos tener ese error grande de solo habernos informado. No es correcto solo informarnos. Jesús no es un personaje de un libro. Jesús no es un personaje que aparece en la Biblia y cambia la vida de muchas personas. Jesús es aquella cuya persona es de una presencia viva. Y está más
vivo que cualquier aquel persona que haya creído en Jesús. Jesús vive y existe y está ahí donde tú estás y está aquí donde yo estoy también. Entonces la vida de aquella persona que cree en Jesucristo, que es un cristiano, necesita haber tenido un encuentro con el Jesús resucitado. Y en cada día de su vida exprese a ese Jesús resucitado. Eso es la misión de un apóstol, de haber conocido a Jesús en su vida. Y la misión tuya es de expresar a ese Jesús día tras día. De haberte encontrado con ese Jesús resucitado, lo cual podemos ver en la vida de Matías, lo cual nos está enseñando a cada uno de nosotros. Matías había vivido día tras día, porque conoció a ese Jesús, fue testigo de Jesús. Al ser testigo, Matías empezó a tener una vida diferente, una vida que para muchos era aplaudible. Por eso dentro de los 11 apóstoles dijeron, él es uno de los que va a tomar el lugar y tiene todos los requisitos, cumple todo. Entonces es la razón por lo que nosotros necesitamos tener un encuentro con ese Jesús para que nuestra vida cambie. No solo es información, no solo es conocer, no solo es saber de Jesús, es tener a Jesús en mi vida, quien va a hacer los cambios en mi vida diaria. ¿Cuáles son los requisitos para ser apóstol? Como ya les había dicho, les dije, para tener el apostolado, quien tenía que asumir el lugar de Judas, era haber sido partícipe del bautismo de Jesús, haber vivido con Jesús, haber estado en la resurrección de Jesús y haber estado en la ascensión de Jesús. ¿Era necesario conocer a Jesús para ser apóstol? ¿Era uno de los requisitos? Sí. ¿Y convivido con Jesús? Aquella persona que quiere tener el punto de decir, tú eres cristiano, es vivir todos los días con Jesús. Es haber conocido a Jesús en tu vida. Cuando una persona conoce a Jesús en su vida, mi amado, nunca más es el mismo. Te lo aseguro, nunca más. Si tú conoces a Jesús, nunca más serás lo mismo. ¿Y cómo es conocer a Jesús todos los días? A través de su palabra, a través de la oración. La palabra del Señor nos revela lo que ya es Él. Lo amoroso, lo bendecido que somos, las promesas que nos da. Y conocemos más a Jesús leyendo su palabra. Y orando confirmamos. Orando, ahí estamos hablando con ese Jesús, con ese Dios, el creador del mundo, el creador de ti, de todas las cosas. Es un privilegio orar. Eso es el requisito de un apóstol, haber conocido a Jesús en vida. Y lo cual al cristiano le tiene que competir también conocer a Jesús todos los días. Lo cual había vivido Matías. Matías, el apóstol que toma el lugar de Judas, hoy nos enseña a que podemos vivir en lo invisible. Pero viviendo en ese invisible, en ese tiempo de lo invisible, hay que tener principios. Hay que amar, hay que honrar a las personas, a los que con los que nos rodeamos día tras día. Matías nos enseña que hay que ser agradecidos en todo tiempo. Porque pronto va a llegar el momento donde el Señor va a reconocernos. Y pronto llegó la historia de Matías para que nunca más sea invisible, sino sea visible. No sabemos, señores,
De los 120 personas, ¿quiénes más estaban ahí? Solo conocemos los hermanos de Jesús, ¿sí? La mamá de Jesús, ¿sí? Dice que había mujeres, los apóstoles y otros hombres más. Y dentro de estos hombres vemos a los visibles, que son Judas, que fue aquel hombre que había fallado a Jesús. Que gracias a las cosas que había hecho Matías y José, ellos fueron contados para tomar el lugar de Judas. En algún momento van a contar todo lo que estás haciendo. Por eso te decía, ¿qué es lo que quieren que pongan en tu lápida? Que fue un hombre que ayudó multitudes de personas, que fue un hombre que honró y amó a sus padres, fue un hombre que se sacrificó para que muchas personas crean en Jesús. ¿O quieres que pongan, nació y murió y nada más hay en tu historia? Estamos pasando un tiempo aquí en Perú, en la ciudad de Cusco, que se nos amplió la cuarentena hasta el 30 de junio. Es una crisis para nosotros. De aseguro, ahí donde ustedes también me ven, hay muchas personas que están pasando hambre. Hay muchas personas que este tiempo están buscando a Dios. Y como otras personas le están diciendo, ¿dónde está Dios? Y no sé qué estés haciendo en este tiempo. Pero este tiempo puede ser para que tú pases de lo invisible a lo visible. ¿Y cómo puedo pasar? De repente te preguntas. Ayudando al más necesitado. Todos comemos. Todos tenemos hambre. Pero hay algunos que tienen más hambre que nosotros. Ayuda a ese necesitado. Ora por las personas. Reúnete en casa. Aprovecha los momentos. Y quizás ahí donde estás, en lugar de los Estados Unidos, en Utah, está aperturándose tantas cosas. Sea agradecido a Dios. Nosotros no lo tenemos, no podemos vivir de esa experiencia. ¿Por qué? Porque estamos pasando un momento en el cual nada está abriéndose. Todo está complicado. Todo está complicado. Pero tú tienes algo que está cambiando quizás, que se está reaperturando muchas cosas. Este es el tiempo para que tú puedas vivir como Matías. Toma la decisión como Matías de tener principios de vida. Toma la decisión como Matías de seguir a Jesús, pase lo que pase. Y el Señor te va a recompensar como dice su palabra. Y la recompensa más grande de nuestro Señor es darnos la vida eterna. Y acá en la tierra es bendecirnos, ayudarnos, cuidarnos, protegernos. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Quisieras pasar a lo visible? Yo te animo a que puedas ser una persona que puedas considerar. Considerar lo que Dios ha hecho en tu vida. Ser agradecido de lo malo y de lo bueno. Te animo en este instante a que quizás tú puedes decir, pero tanto he hecho, he estado en la iglesia o he estado ayudando a personas, pero nada hay, no tengo el resultado. Tranquilo. Es en el momento exacto, en el tiempo que tú ni siquiera vas a pensar, es donde te van a bendecir, donde todo va a venir. Así como diste, es mejor dar que recibir, dice la palabra. Por eso te decía al inicio, Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Y te aseguro, mi amado, mantente ahí firme. Mantente firme en ahí. Ahí donde estás en el lugar. Mantente firme en oración. Mantente firme en tus creencias a Dios. Mantente firme ahí donde estás. En adorarle, en alabarle al Señor, con tu familia. Si tienes familia, si tienes hijos, con tus hijos. Si tienes padres, con tus padres. Y es una bendición poder tener a Matías. De lo invisible a lo visible que fue él. Y él tomó el lugar para luego ser el apóstol
que hoy en día seguimos hablando de Él y que conocemos de lo que Él tomó el lugar de Judas. Hay solo 2 versos en la Biblia que hablan de Él, no hay más. Pero esos 2 versos cambió su vida, cambió aquella vida que tenía el anonimato a Matías. Que Dios te bendiga. Solo 2 cosas Dios puede hacer para cambiar la historia de tu vida. 2 versos necesitó Matías para que su vida cambie. Y el Señor puede cambiar tu historia así en un instante, de noche a la mañana. O puede ser también un proceso. Pero a ti te animo a que no dudes del Señor. El Señor está presente, más que nunca en este tiempo. Más que nunca. Ahí donde estás tú, ahí está Dios. Ahí le puedes orar y decirle: Señor, ayúdanos. Dios sabe todo lo que estás haciendo y te va a recompensar. Te lo digo de todo corazón, porque yo vivo cada día esa experiencia en la poca vida quizás que tengo como persona en esta tierra. Sea agradecido. La gratitud trae bendición. La gratitud abre puertas, mis amados. Por eso el Señor dice: sean agradecidos en todo tiempo. Y gracias por haberme acompañado en este tiempo de la palabra. Y espero vernos pronto, ahí, persona a persona, y abrazarte. Por el momento, te mando un fuerte abrazo. Por el momento te animo ahí donde estás tú a que sigas perseverando en las cosas del Señor. No dudes, Él está presente más que nunca. Dios te ama y no olvides de eso. Dios tiene planes contigo. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Iglesia El Verbo, saludos. Y espero volverlos a ver muy pronto. Que Dios me los bendiga.